Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo masterclass que llega gracias a Digital Business School. Nos encontramos en una transmisión en vivo a través de nuestra plataforma Zoom y Facebook. Recordarles que para la emisión de certificados es necesario que realicen su registro de manera correcta e ingresar al grupo de WhatsApp que se encuentra en los comentarios. Nuestra plataforma de Zoom y Facebook en la transmisión. Recuerden que la asistencia se tomará en cuenta a través de los comentarios de Zoom y Facebook. No olviden suscribirse a nuestras plataformas virtuales y activar las notificaciones para mantenerse siempre informados de nuestros cursos. Esta noche vamos a presentar la masterclass con la temática Desarrollo de la creatividad para potenciar la educación superior. Es para nosotros un gran honor poder contar con la presencia del magíster Jaime Gonzalo Quintana Antesana, quien cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación, un diplomado en Educación Superior, en Investigación de Tecnología Educativa, Investigación Científica y Tecnología, diplomado en Liderazgo y Comportamiento Organizacional y la maestría en Ciencias de la Educación Superior. Y actualmente, bueno, está cursando el doctorado de educación con enfoque en la complejidad y la investigación transdisciplinar. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro disertante de esta noche. Muy buenas noches, distinguido magíster. Sea usted bienvenido a la sala. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida licenciada, queridos colegas. Para mí es bonito estar acá con ustedes y hablar de un tema tan importante como es la creatividad, ¿no? Generalmente pasa que no nos sentimos creativos, que no nos vemos creativos. Y ese es un error que hay que erradicar. Querida licenciada, ¿usted se siente, se ve creativa? ¿Cómo se siente respecto a ese punto? Sí, magíster. Se siente creativa. ¿Y en qué más o menos nota su creatividad, su perspectiva, perspicacia, digamos, al momento de evaluar ese talento que tiene? Bueno, sobre todo en el trabajo, ¿no? Como nosotros trabajamos en lo que es un posgrado, sobre todo para realizar el marketing y demás, es donde contamos con bastante creatividad. Exactamente, ¿no? Entonces, la creatividad es un requisito, digamos así, básico para poder triunfar en la vida y no solamente, como se dice, ¿no? La creatividad es solo de artistas, de personas que se dedican a la literatura, a la música, no, la creatividad tiene que ver con todos los aspectos de la vida, ¿no? Con todos los elementos que hacen al ser humano partícipe de una sociedad. Lamentablemente se ve que en las universidades la creatividad está puesta de lado. O sea, la creatividad vendría a ser aquella muchachita fea que alguna vez viene bien arregladita y adorna, digamos, la clase, pero no es la invitada principal. Y eso tendría que cambiar, queridos colegas, respecto a cómo vemos la creatividad en nuestra actual educación superior, porque la creatividad es una competencia blanda, decíamos ayer, que evidentemente debe ser desarrollada, que nos caracteriza, nos faculta, nos posibilita a ser más productivos. Entonces, la creatividad tendría que ser propiciada a partir del docente, ¿no? A partir de quien imparte una clase para que esta misma pues sea siempre un denominador común, ¿no? Y no solamente como muchas veces se hace, el trabajo final o algún trabajito especial, hagan los chicos de manera creativa, de manera original. No, la creatividad debería ser una transversal permanente que debería ser rescatada por los docentes, ¿no? Importante todo ello. Bien, vamos a un poquito compartir las diapositivas. Se ve, ¿verdad? Sí. Sí, magíster, se puede ver. Perfecto. Entonces, vamos con la primera diapositiva, vamos con la primera pregunta. Habíamos dicho ayer, y es bueno recapitular, que a veces consideramos que hay poblaciones más creativas que otras. Y a veces es cierto, hay ciertos grupos etarios, grupos profesionales que tienen más posibilidades, diría yo, a ser creativos. Más que ser creativos, creo que tienen más posibilidades, más oportunidades, no tienen tanta censura dentro de la sociedad si es que manifiestan alguna idea innovadora, distinta, diferente, digamos, ¿no? Le preguntaba ayer, querida licenciada,
¿Cuál más o menos de estas poblaciones usted considera que es más creativa? Bueno, habíamos mencionado sobre los niños, ¿Por qué me decía? Pues recuérdenos un poquito. porque no tienen miedo y son los que, bueno, más indagan, ¿no? En, Exacto. No tienen miedo, muy bien lo dijo usted, ¿no? Y dan más de sí. Y es que la creatividad, queridos colegas, supone primero eso, vencer taras, vencer complejos, vencer autolimitaciones impuestas e intentar dar más allá de lo que podemos dar. O sea, la creatividad no es un don, es una cuestión de actitud. Realmente, si tú decides ser creativo cada día, vas a obviamente invitarte a dar más de ti en cada intervención, en cada acción. Y es que lo malo, lo que pasa es que siempre permanecemos en nuestra zona de confort. Hay un dichito que dicen por ahí, si algo está bien, no lo toques. Lo que funciona ya no se modifica, que siga así nomás. Esa manera de pensar hace pues que nos mantengamos en una especie de dorada mediocridad, digamos, ¿no? La persona creativa siempre piensa en sacar perfección a todo. Todo es perfectible, todo es mejorable, todo es cambiable. Entonces nosotros tendríamos que tener esa actitud de ver las cosas no con un sentido pesimista o conformista, sino con un sentido crítico para buscar mejoras permanentes, constantes. Y como muy bien nos dijo la querida licenciada, la colega, evidentemente pues en el ámbito del trabajo es donde más se evidencia esta necesidad, pero al parecer en el ámbito educativo esto no se nota tanto, ¿no? Pues las clases muchas veces se dan años y años de la misma manera. Imaginemos ahorita que aparece Sócrates, ¿no? Seguramente, pues todo lo que hay dentro de un aula le parecería raro, ¿no? Los marcadores, la pizarra, el retroproyector, pero seguramente si le decimos a Sócrates, ¿qué está pasando en esta aula presencial? Están dando clases seguramente, el que está parado es el docente y los que están sentados son los estudiantes, yo creo, diría, ¿no? Y no se equivocaría, dense cuenta que todo ha cambiado, menos la manera de dar clases. Entonces, qué importante es buscarle alternativas diferentes, arriesgadas, distintas, para dar clases de una manera, pues, muy particularizada, diríamos, ¿no ve? Evidentemente, eso es importante. Continuamos. Antes, hablábamos ayer, se creía que el cerebro estaba dividido en dos hemisferios, ¿no? El izquierdo totalmente lógico, verbal, matemático, y el derecho creativo, artístico, musical. Ahora se sabe que este esquema es más didáctico que otra cosa. Ya no pensemos de esta manera. No pensemos que somos pensadores del lado izquierdo o ejecutores del lado derecho. No, todos somos a la vez lógicos, racionales, pero también somos creativos. Tenemos ambas facultades y el cerebro funciona en conexión, en conjunción. Obviamente, ambos hemisferios a través del cuerpo calloso se encuentran siempre funcionando de manera correlacionada. Entonces, creer que no somos tan creativos es una idea que siempre limita nuestra potencialidad para ejecutar cosas distintas. Hay un gran psicólogo, un psicólogo que se llama James Huntington, experto en creatividad, y él decía, el solo hecho de decir a un estudiante, hagan este trabajo de forma creativa, solo decir eso, hagan de forma creativa, vuelve creativa a la persona. Entonces parece ser que la creatividad es una invitación, a ver, despertate, haz las cosas como puedes hacer. ¿Así? Sí, entonces lo hago, ¿no? Entonces, qué importante es invitar a las personas a ser creativas. En el aula tendríamos que permanentemente repetir esa consigna, ¿no? Hagan las cosas de manera creativa. Les comento una pequeña experiencia que tal vez les sirva y no sé cómo lo verán. A ver, le comento a usted, licenciado, me va a ayudar usted un poquito, va a ser mi copanelista. Entre los dos vamos a dar la masterclass. Le hago la siguiente pregunta. Le comento que pues hace unas 2 semanas estaba tomando un examen final en la materia de filosofía jurídica. Y bueno, una de mis estudiantes era un examen de desarrollo. Me empieza a mirar sonriendo, ¿no? Y entre sus manitos estaba ocultado unos recortes. Y yo pensé al principio, ¿qué es? ¿Será una chanchulla? Le he pillado, por eso me está mirando sonriendo, ¿no? Y me mira como diciéndome,
puedo pegar estos recortes a mi examen, y eran imágenes de filósofos, de situaciones filosóficas, no había texto, solo eran gráficos. Yo le dije, claro, adelante. Y pues a su examen, que era pura letra, le aumentó estos dibujitos, estos recortes, estas pegatinas, y a mí me encantó, ¿no? Entonces le dije, muy bien, por haber graficado y haber hecho algo distinto en tu examen, para mí está bien. ¿Usted qué opina? ¿Usted le hubiera aplaudido, le hubiera aplazado, le hubiera dicho esto no es clase de manualidades? ¿Qué hubiera dicho usted si su estudiante así sacaba de cortecitos? Por si acaso me he fijado que atrás no había nada escrito ni chanchulla, ¿no ve? Por si acaso también no vaya a ser una buena estrategia para traer otras cositas por debajo. ¿Qué opina usted de esa idea? ¿Qué le diría usted, querida licenciada? La verdad es que a mí me parece una forma muy creativa vamos a decir, mejorar el entendimiento de su examen, especialmente para usted, ¿no? Porque si Excelente. bien ella va a escribir, pero sabemos que para el aprendizaje de nosotros mismos es más fácil las imágenes, recordar imágenes sobre todo. Muy bien, y es cierto, y es que todos somos personas, nos gusta ver dibujitos, figuritas, ¿no? Entonces, los que somos docentes sabemos que a veces hay cada letra, cada manera de escribir que tú ambicionas o esperas que haya cierto orden, cierto colorcito, y mira, poniéndole un dibujo, yo creo que incluso te gana la voluntad, ¿no? Es una manera bastante creativa, inteligente de predisponer favorablemente al docente y de paso, pues, de dar un examen más placentero, me imagino, incluso para ella, ¿no? Porque incluso al pegar, hacer más manualidades, se ha desestresado de pura teoría y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, queridos colegas, sugiero, sería bueno alentar, obviamente rescatar y no ser los viejos docentes que siempre pues queremos que las cosas se hagan como siempre se han hecho, ¿no? A nuestra manera. Entonces, les doy solamente el ejemplo. En el ámbito de la creatividad, queridos colegas, no hay reglas, no hay estándares, hay sugerencias y cada quien pues lo aplica de la mejor manera posible. Muy bien, entonces este esquema izquierdo-derecho didácticamente sirve para conocernos, más no sirve para entendernos, ¿no? Cómo realmente funciona el cerebro. Vamos con algunas definiciones interesantes de creatividad. Querida Lisen, le voy a pedir que nos ayude con la lectura. ¿Qué será la creatividad? Bueno, la capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos. Muy bien, exacto. Yo voy a leer la otra y usted me va a decir qué le ha llamado la atención de estas definiciones, ¿no? La creatividad puede ser considerada como una forma de solucionar problemas mediante intuiciones, una forma de combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos. Más o menos así, ¿qué le parece que es la creatividad? ¿Cuáles serían las palabritas mágicas aquí para definir creatividad? ¿Cuándo es uno creativo? ¿Cuándo se vuelve creativo, querida Alice? Me llama la atención la combinación de ideas que dicen, ¿no? En diferentes campos. Excelente, totalmente de acuerdo. Es que eso es ser creativo, agarrar dos cosas distintas que antes nunca habían estado relacionarlas y colarlas y juntarlas y de esa manera sacar un producto nuevo, diferente. Y es que como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo que tú los rearmes, los reacomodes, los reubiques. Por ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplito, y nos lo dice esto Lev Vygotsky, un gran psicólogo, pedagogo ruso, ¿no? Él nos dice, por ejemplo, nos admira mucho la mitología griega, dice, ¿no? Donde hay pues grandes seres mágicos, seres hermosos como el Minotauro, las sirenas, los centauros, los pegasos. Y él dice, esos seres tan hermosos, en realidad, ¿qué son? Mezclas de seres que conocemos. Por ejemplo, una sirena es mezcla de una persona, pues con
con un pez, digamos, ¿no? Un Pegaso mezcla de un caballito con alas de águila, ¿no? Entonces, pero qué bellos se vuelven a partir de esa mezcla, ¿no? Entonces, en realidad, esa es la creatividad, mezclar cosas que ya existen de manera, pues, distinta y original, ¿no? Entonces, excelente, muy bien, continuamos. Hablábamos ayer también un poquito de esta sociedad creativa. Cuando estos dibujos, estos souvenirs, el de la derecha al menos apareció, o ese reloj apareció en La Paz, todos vieron, ¿no?, que estaba mal acomodado supuestamente los números y daba al revés la vuelta el reloj, y todos dijeron, pucha, ¿qué están queriendo hacer? Obviamente estoy obviando el discurso político. Estoy hablando solo desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista del conocimiento. Entonces decían, eso quiere decir que quieren que volvamos hacia atrás, que miremos al pasado, que recuperemos lo anterior, no mirar hacia adelante. No, lo que se quiso decir, según yo entiendo, porque quiero bien entender esto, lo que se quiso decir es que todo en el fondo son convenciones, son acuerdos, son cosas que algún momento en la historia, mucho antes, han dicho, esto va a ser así. Y nosotros como ovejitas hemos dicho, pues es así y así siempre ha sido. Pero está en nosotros cambiar esos acuerdos, esas convenciones, si no nos sirven, ¿no? Entonces, este es un recordatorio, yo lo quiero tomar así, como un recordatorio a que hay muchas cosas que se hacen por tradición, que se hacen por inercia, que se hacen por costumbre, y nosotros no nos damos cuenta que al obedecer, al repetir estas acciones, estamos siendo muy seguidores, no somos libres de innovar, de inventar, ¿no? Entonces creo que mostrar esto, yo lo tomaría como una invitación a ser irreverente, ¿no? A ser iconoclasta, es decir, a derribar ídolos para formar un futuro distinto, diferente, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Evidentemente no estamos tomando en cuenta el discurso político, sino solo esta imagen que es invitarnos a romper con los conocimientos sin fundamento, con los acuerdos que, bueno, nos ayudan a llegar a consensos, pero también se convierten en camisas de fuerza, ¿no? Bien, continuamos. Pues las fases del pensamiento creativo. El pensamiento creativo tiene fases, o sea, no aparece de la nada. Un día estaba aquí, pues me estaba escociendo mi cuellito y la idea apareció, la musa me visitó. No hay tal cosa, queridos colegas. La primera fase del pensamiento creativo es adquirir conocimientos. Mientras tú sepas mucho de algo, más vas a poder, ¿qué decíamos hace rato? Nos decía la licenciada, combinar. Mientras más figuritas, elementitos, conceptitos tengas de algo, vas a poder recombinar. Es como si tuvieras más fichitas, más colores para hacer cosas distintas. Entonces, para todo, tener mucho conocimiento sobre algo es importante. Para la creatividad igual. O sea, les doy un ejemplo. Yo no sé nada de drones. ¿Usted sabe algo de drones, estimada colega Mariela? ¿Usted sabe algo de drones o nada? ¿Pasó clases sobre drones? No, la verdad no. Imagínense si nos dicen, sean creativos a los dos, nos dan aparatitos para crear un dron. ¿Cree que volaría nuestro dron? Que nosotros, ninguno de los dos sabe nada. ¿Será que podría volar? Lo dudo. Si lo botamos, tal vez, ¿no ve? Si lo botamos, volaría un ratito y se cae de nuevo, ¿no? Y bien, lo dudo. Yo ni siquiera lo dudo. Yo estoy seguro que yo no aportaría nada, ¿no? Si volaría es porque usted le daría algún toque por ahí, porque yo no sé nada de drones. Entonces, que me pidan ser creativo, difícil, entonces es pedirme algo que no puedo hacer. Pero, digamos, si yo hubiera pasado clases de reparación de celulares, digamos, usted hubiera pasado clases de mecánica, digamos, se hubiera metido en ingeniería mecánica, pero lo dejó. Con esos conocimientos, ¿será que ya podríamos tal vez sacar un dron, aunque no supiéramos mucho de drones? Yo creo que sí, porque tendríamos una idea básica, aunque sea. Excelente, claro. Es más, entonces, si ya fuéramos ambos ingenieros electromecánicos, seguro sacamos un super dron, ¿verdad? Un dron espectacular, ¿verdad? Y es que es cierto, entonces grábense eso, queridos colegas, para ser creativos hay que saber mucho, entonces hay que prepararse, hay que estudiar, pero dejar eso también hasta ahí.
Luego entramos a la segunda fase, que es la fase de incubación. Vale decir que ya no debemos pensar por un buen tiempito sobre la temática que estamos queriendo innovar. Darnos un respiro, un descanso de un día, no, de mucho más, tal vez semanas, tal vez meses, pero eso no se está olvidando en nuestro cerebro. Nuestro cerebro inconsciente está trabajando en reorganizar la información que hemos adquirido, ¿no? Hay un gran filósofo, Bertrand Russell, inglés, matemático. Él, por ejemplo, dice que esa era su metodología. Durante unos 2, 3, 4, 5 meses pensaba y leía a profundidad sobre un tema que quería escribir, ¿no? Como libro. Leía, pensaba, hasta en el baño estaba cavilando sobre su temática, no perdía ni un ratito. Después dejaba de pensar del tema unos 2, 3 meses, 4 meses, y luego se ponía a escribir. Y él dice, mi libro salía solito. O sea, para mí pensar, recabar información, era un proceso doloroso, pesado y lento, pero escribir era un proceso rápido y fácil, porque la idea ya estaba, mi cerebro ya lo organizó. Entonces, qué importante es darnos ese pequeño respiro para que nuestro cerebro vaya pues organizando las ideas, estructurando. Luego la fase de la concreción, es decir, que no se queden ideas, sino lo volveremos en algo real, en algo tangible, en algo material. Lo volveremos en algo concreto y luego pues veremos cómo funciona, veremos sus efectos, sus potencialidades, sus errores ya en vivo. Entonces, una vez que lo hemos concretado, la siguiente fase es criticarlo, ¿no? Verificar cómo está. Entonces, una vez que hemos verificado, a partir de eso, la fase vuelve a iniciar, el proceso vuelve a iniciar, es decir, falla en esto, entonces nos muñiremos de mucho conocimiento de nuevo, dejaremos reposar, lo concretaremos lo que faltaba y lo verificaremos. Esas son las fases del pensamiento creativo, ¿no? Tal vez alguien del auditorio reconoce esta imagen, la imagen que está a la derecha es de una novela. ¿Alguien reconoce? Es una novelita muy conocida. ¿Alguien le suena esa imagen del auditorio? ¿A usted, querida Lice? ¿No No, mucho? la verdad no, Magister. ¿Qué le parece que es ese bichito? Es una cucaracha. Una cucaracha, puede ser una huacahuaca, algo por ahí, ¿no? Bueno, por acá decimos huacahuaca, ¿no? Entonces, podría ser eso, ¿no? Entonces, esto habla de una novela muy famosa, es la novela Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Una obra chiquitita que se las recomiendo, muy creativa, muy interesante. ¿Y por qué ponemos esa imagen y qué tiene que ver Kafka? Kafka es uno de los grandes escritores que ha tenido Europa, ¿no? El país checo. Pero ¿qué pasaba con él? Él era una persona, ya que estamos hablando de personalidad, era una persona que era muy acomplejada, muy limitada en su seguridad hacia sí mismo, hacia su talento, hacia su capacidad. Tiene un libro que se llama Carta al Padre. Le dedica todo un libro a su papá, ¿no? Un librito no muy grueso, pero en la parte trascendental, más o menos por el medio, le dice, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy inseguro? Porque tú, al momento de yo sentarme en la mesa, cuando yo quería dar mi opinión, tú siempre te mofabas, te reías, hacías gestos, ademanes, movías tu cabeza, me callabas de un grito, así es que nunca me animé a decir nada, me convertiste en un mudo y ahora por ti soy esa persona insegura que no puede trascender sus límites, ¿no? Entonces, ahí vamos de nuevo. Una persona tan creativa, limitado por un contexto no creativo, restrictor, censurador, lo convirtió pues en alguien apocado, tan apocado que él, antes de morir de tuberculosis, le dijo a su amigo Max Brod, le dijo, quiero que quemes toda mi obra. O sea, solo quiero que queden unos cuantitos libros que he publicado, lo demás que malo, no sirve, porque no es muy bueno. Murió y Max Brod hizo pues, todo lo contrario, ¿no? Publicó todas sus obras, aunque incompletas, y fue pues, conocido a nivel mundial. Y es muy valorado toda la literatura. Imagínense una persona tan creativa que por no confiar en sí mismo hubiera pues no aportado a la humanidad. Incluso tal vez no hubiéramos tenido ni siquiera a Gabriel García Márquez, ¿no? Porque él dice, cuando yo leía Kafka, Gabriel García Márquez, ahí dije, yo tengo que ser escritor.
yo tengo que ser novelista, no cabe otra idea en mi mente. Entonces, ¿cómo cuando uno no tiene la personalidad necesaria, digamos, es difícil que pueda generar ideas creativas, que pueda animarse, como muy bien nos decía al principio la licenciada Mariela, ¿no? O sea, dar de sí, o sea, no, es que, ¿qué me van a decir, no? Entonces, ¿cómo es una personalidad creativa? Son personas optimistas, es decir, que creen que la cosa va a funcionar, independientes, vale decir que no les importa el qué dirán, siguen para adelante, seguros de sí mismos, confían en su capacidad, en su talento, en sus posibilidades y están motivados, realmente tienen ganas de hacer las cosas, aman su proyecto, aman la idea que quieren sacar a flote, ¿no? Entonces, qué importante, son cuestiones de personalidad que también pueden potenciar o limitar la creatividad de los seres humanos, ¿no? Entonces, importante también esto. Obstáculos para la creatividad, lo que decíamos hace rato, si en el aula nuestro docente, nuestro profesor es muy autoritario, nos falta el respeto, él a nosotros, o permite que nuestros estudiantes o nuestros compañeros, en todo caso, se falten al respeto, no es un ambiente adecuado para la creatividad. Todos estamos con miedo, miedo al que dirán, a que se nos rían, a que nos critiquen, a que nos censuren, no es un ambiente adecuado. Sobrevalorar las recompensas, es decir, a los que sean más creativos les voy a aumentar 10 puntos. No, o sea, no se trata de hacer creativo por el premio, sino por el placer de crear algo nuevo, de llegar a ese estado de flujo que se llama, ¿no? Cuando tú disfrutas lo que estás haciendo y realmente te olvidas del tiempo. Entonces, tiene que haber ese tiempo adecuado para ese estado de flujo. La busca del éxito, o sea, hacer las cosas solo por reconocimiento social, por prestigio, por publicar en las redes, tampoco sirve. Y también poca tolerancia a la actitud lúdica, es decir, cuando uno quiere ser creativo, debe ser medio juguetón consigo mismo, debe darse licencias, permisos para equivocarse, para ser tal vez un poco travieso al momento de emprender una idea, ¿no? Porque si uno es muy rígido, muy obtuso, pues las ideas van a ser predecibles, digámoslo así. Entonces, esa actitud un poquito juguetona, chistosa, es muy bueno. Por ejemplo, yo en mis clases, cuando veo a mis estudiantes, cuando están haciendo trabajo en grupo y hay visitas por ahí, pero los veo trabajar, me encanta porque digo, están disfrutando el proceso, se están complementando, están jugando, pero están trabajando. Entonces, las ideas van a ser buenas. Eso se necesita para que la creatividad pues aflore, digámoslo así también. Sigamos adelante. ¿Qué instrumentos podemos muñirnos o dotarnos para fomentar nuestra creatividad? Por ejemplo, es importante un registro de preguntas. Dicen que en las preguntas se esconde el destino, pues, de las acciones. Entonces, no son las respuestas las que importan, sino las preguntas. Dicen, ¿no? Cuando el ser humano se dijo, ¿cómo voy a traer agua? ¿Cómo voy al río? Era nómada. ¿Cómo voy al río? ¿Cómo me acerco al río? Era nómada. Pero cuando cambió la pregunta, ¿cómo hago que el río venga a mí? Se volvió sedentario, agricultor. Entonces, las preguntas que hacemos son las que direccionan nuestra creatividad. Entonces, hacer un buen banco de preguntas y escoger y afinar las preguntas es importante como primer paso para emprender un proyecto. A veces las cosas van mal porque la pregunta está mal enfocada, mal direccionada. Entonces hay que darnos tiempo para redactar buenas preguntas y a preguntar se aprende. Hay un librito muy interesante que lo pueden encontrar en los lugares de venta público aquí, también hay en internet, que es de Mario Borgino, El arte de preguntar. Él nos dice que saber preguntar es esencial para cualquier proceso constructivo, productivo, educativo. Quien sabe preguntar, pues tiene una gran ventaja con quien no sabe preguntar. Entonces, revisen ese librito de Mario Borgino, El arte de preguntar, es muy interesante. Luego, un diario de ideas. Muchas veces tenemos ideas a lo largo del día, pero se nos van porque no acostumbramos a registrarlas. Entonces, el cerebro, pues, no es que funciona 8 horas y luego deja de funcionar. Cuando estamos en casa, a veces cuando estamos en la ducha o estamos en el taxi, en el trufi, esperando en el dentista, ahí surgen ideas. Anotar esas ideas
son importantes para luego trabajarlas. Lamentablemente nosotros tenemos una mala costumbre. Hay estudios serios, neurocientíficos, que dicen que tenemos 60,000 pensamientos al día. Imagínense, 60,000 pensamientos al día. ¡Wow! Qué prolíficos pensadores somos, sí, pero dicen a la vez estos mismos estudios que un 90% de estos pensamientos son pensamientos negativos, pensamientos de derrota, de enfocarse en el pasado, pensamientos repetitivos que no aportan nada. Es decir, el 90% de esos 60,000, vale decir, 54,000 pensamientos se van a la basura, porque seguimos todos los días pensando lo mismo, y no cosas productivas, sino que me dijo, que le hice, que no le hice. Imagínense si pudiéramos canalizar todos, una partecita nomás siquiera de esos pensamientos hacia proyectos, hacia aspectos de crecimiento personal, apuesto que seríamos personas diferentes, mejores, ¿no? Entonces, no se trata de buscar tiempo, digamos, para ser creativos, sino el tiempo que ya usamos y mal usamos en pensar cosas que no valen la pena, sería reenfocarlo, recanalizarlo a cosas productivas, positivas, ¿no? Y obviamente, importante usar las manos, ¿no? Haciendo esquemas, mapas mentales. Se ha comprobado científicamente que hay una conexión entre la mano y el pensamiento. O sea, el solo trabajar en computadora no es muy bueno para la creatividad. Muchos escritores recomiendan escribir a mano porque de esa manera son más fecundos, más fértiles. Incluso hacer pequeños esquemas a mano es mucho mejor que hacer un mapa conceptual por computadora. ¿Cómo le ven eso usted, licenciada Mariela? ¿Usted hace todavía tracitos a mano o pura compu nomás, haciendo un mea culpa? ¿Cómo va en ese sentido? ¿Cómo se nota usted? ¿Trabaja a mano? Yo la verdad, por el trabajo, la mayoría del tiempo está en la computadora, pero comparto la idea de que, por ejemplo, en libros, sí o sí me gusta tenerlo físicamente. No me gusta leer en PDF o en el celular para nada. Prefiero sí o sí que sea un libro físico. Y está muy bien y excelente. Hay estudios que dicen que leer, se han comparado la lectura del libro en físico con la lectura del libro en digital. Hay un 20% de más aprendizaje cuando uno lee en libro físico. Es que pues la mano al tocar al librito, al sentir el olor del libro, parece que hay incluso más motivación, más cariñito, uno se involucra más, lo siente más que se está apropiando del conocimiento, ¿no? Entonces, excelente. Si eso de tocar las cosas, pues obviamente ayudan al cerebro, ¿no? Entonces, qué importante, si queremos ser creativos, seguir usando las manos, ¿no? Y a nuestros estudiantes en aula, pues no solo pedirles PowerPoints, no solo pedirles diapositivas o infografías hechos con sus celulares, sino pedirles también, pues que como muchos de nosotros nos hemos formado, hagamos papelógrafos, hagamos trabajito con mano, que dibujemos en hojitas, pues eso ayuda obviamente a aprender mucho más y mejor, ¿no? Evidentemente. La creatividad en los centros educativos, ¿no? Debe obviamente intentar recuperar todos los tipos de inteligencia que existe. ¿Recuerda algún tipo de inteligencia, querida colega Mariela? ¿Algún tipo de inteligencia que conozca usted en lo particular? No, la verdad. Ahora va a conocer. Hay varios tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia verbal, la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia del cuerpo, kinestésica, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la inteligencia naturista. ¿Usted tiene inteligencia naturista? Es decir, ¿se relaciona bien con los animalitos, con las plantas o no tanto? Yo no tengo mucha inteligencia naturista, ¿no? O sea, plantita que he plantado siempre se me ha secado. Y eso desde que era chiquito en colegio, ¿no? Siempre esperaba que mi plantita esté creciendo ahí arriba en la vitrina y nos devolvían y de mí siempre era la podrida, digamos, ¿no? Pero de otros bien crecía. ¿Usted tiene inteligencia naturista con los animalitos, las plantas, o es de mi curso, así que no nos va bien? Sí,
Sí, pero bueno, cuando me dedico a la plantita, pues sí, todavía no la he matado. ¿Y tiene mascota? Sí, me encantan los animales, los perros, los gatitos, cualquier animal Son lindos, ¿no? Exacto. Y hay que tener tiempo, pero para no hacerlos sufrir, ¿verdad? también. Totalmente. Entonces, pues en el aula debemos rescatar estas inteligencias, no solo el que sabe hablar bien se merece alta nota o el que solo sabe hacer cálculos matemáticos, sino hay otras inteligencias también que habría que rescatar. Obviamente, decíamos, la creatividad debe ser también llevada por todas las asignaturas, no solo en mi asignatura nomás, no, todas las asignaturas deberían pedir productos creativos. Es que mi materia es ciencias, no creo que sea muy creativo, no. La creatividad, como dije en un principio, no está solo vinculado a las artes, que sean pues, creativos en música, que sean creativos en dibujo, en artes plásticas, no. La creatividad es importante hasta en la ciencia. Vean, si en la ciencia es importante, pues imagínense, en todo es importante. Entonces, en todas las asignaturas debería fomentarse la creatividad. Y también debería estar prevista en el extracurrículum. ¿Qué es el extracurrículum? Es aquello que el docente da por voluntad, sacándoles a veces al exterior, llevándoles a algún lugar, mostrándoles algo que no está previsto en la malla curricular oficial, en lo que está pues en el tríptico que te entregan, no está previsto, o en los planes globales oficiales, no está previsto, pero el docente de buena voluntad pues dice, con estito y aparé, les llevaré a tal fábrica, les llevaré a tal instituto, a mi trabajo, y eso obviamente mejora su creatividad porque uno es creativo a partir de los conocimientos, dijimos, y las experiencias que va ganando. Entonces, les dotaremos a nuestros estudiantes de conocimientos, experiencias y vivencias para que puedan, pues, fructificar sus ideas. Y es que el ser humano aprende también por imitación, viendo cosas de afuera, uno imitando aprende. Eso se llama el aprendizaje vicario, que nos lo dice Alberto Bandura, ¿no? Imitar no es malo si solo es la base para algo mejor. Se debe fomentar la imitación, pero no se debe permitir que se quede con la imitación, ¿no? Ya sabes, has copiado bien, ahora sobre eso otra cosita, mejorarlo, arruinarlo, perfeccionarlo, tú ya ves, pero no quiero lo mismo. Ya sabes hacer igual, ahora haz algo distinto, diferente, sobre esa base si quieres, pero adelante, vamos, vale equivocarse, ¿no? Entonces, esa es la actitud de un docente que promueve, digamos, la creatividad, evidentemente, ¿no? Bueno, y más o menos cómo deberíamos llevar la clase, no siempre tener preguntas abiertas. O sea, esas preguntas de sí, no, o la ausencia de preguntas mata pues el compromiso, el interés por la asignatura, por el pensar distinto. Entonces, cuando tú obligas a pensar a la persona, le activas ese deseo de querer dar respuestas, de querer dar alternativas, de disentir. Entonces, las clases deben tener muchas preguntas. Qué mejor si son abiertas, hacer respuestas conjuntas, como por ejemplo ahorita con la licenciada estamos entre ambos respondiendo. Ella aporta lo que sabe, yo lo que sé, y estamos creando una clase más rica, más fecunda, más fértil, más interesante, ¿no? Porque entre los dos damos nuestras impresiones, hasta el mismo cambiar de tono de voz, digamos, ¿no? Yo hablo de una manera y la licenciada Mariela habla mucho más bonito, entonces pues hay ese contrapunteo, digamos, ¿no? Para poder captar la atención. Entonces, entre dos cerebros, tres cerebros, se piensa mejor. Entonces, no solo el docente debe ser dueño de la verdad. Ahora el estudiante, si es un estudiante comprometido, tranquilamente puede saber más que el docente, porque puede buscar, ni qué se diga con el chat GPT, con la inteligencia artificial, lo que guste, lo que quiera, y nos puede dar de baja en dos patadas, digamos, ¿no? Entonces, qué importante es ahora que el estudiante pues sea sumado a este proceso enseñanza-aprendizaje, pero de manera real, no de manera simbólica, como siempre se dice en la metodología que aplicamos, ¿no? Obviamente también se debe promover esa libertad espontánea. Si el estudiante quiere interrumpir, quiere participar, hay que aceptar. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será bueno no decir al último las preguntitas, al final? ¿Por qué será bueno que si quiere interrumpirnos, que nos interrumpa? ¿Cuál sería lo bueno en ese sentido? Dice Mariela, ¿cómo lo ve usted? Eso de que pueda interrumpir, digamos.
Yo creo que es bueno para poder despejar su duda, ¿no? En el Exacto. momento. Porque al final a lo mejor se anima o no se anima. O ya dice, ya estamos hablando de otra cosa, mejor ya no, ¿no ve? Sí, o O, también se puede olvidar. o se puede, y es verdad lo que usted dice, una gran verdad. Me ha pasado que alguna vez estaba explicando así, un minutito, por favor, y he seguido, ¿no? 2 minutos hablando. Ya, ¿cuál era tu pregunta? No sé, ya me he olvidado. ¿En serio te has olvidado? ¿En serio? ¿O es que ya no quieres preguntar y te has desanimado? No, en serio que me he olvidado. Y no una vez, N veces me ha pasado eso. Entonces, mejor de una vez que te interrumpa y pues le absuelves la duda, ¿no? Y si te está interrumpiendo será pues que tiene una necesidad de querer saber. Realmente le ha gustado lo que has dicho, le ha inquietado, le ha generado curiosidad, entonces pues de una vez ayúdale, ¿no? Para eso estás ahí, para responder a su motivación, digamos, porque al final las respuestas, bueno, en grandes talleres, conferencias por orden, puede ser, pero una clase que es, yo creo, más informal, más de amigos, yo lo veo así, ¿no? Más bonita, entonces siempre que sea pertinente la pregunta, siempre que sea con respeto, con el debido respeto, ¿por qué no permitir que esta pues se haga en el momento que el estudiante desee, ¿no? Al menos yo lo veo así. Más eso, repito, no es una regla. Tú tienes que ver, querido colega, si eso va con tu manera, con tu forma. Tú tienes que ver. Acá solo estamos dando una visión muy personal, digamos, obviamente sustentado en la teoría sobre algunas cosas, pero la educación no es matemáticas. Hay formas, hay maneras de poder obtener los mismos resultados, ¿no? Por diferentes caminos se llega a Roma, ¿no? En el ámbito de la educación, no hay un solo camino. Y obviamente decíamos, como hace rato, la oportunidad de manipular objetos, porque el hecho de manipular objetos hace pues que el estudiante se concentre más, se motive más y vea de forma tangible lo que está creando, lo que está diseñando. ¿Usted alguna vez hizo alguna maqueta, alguna estructura, algo en su carrera, Licen? No. En mi carrera no, pero en el colegio sí, ¿no? En el colegio nos ponían a hacer maquetas de, por ejemplo, de zoológicos, animales, recuerdo que me han hecho hacer. ¿Y eso cree que le ha servido para algo a modo de pensar mejor o ha sido una pérdida de tiempo, digamos? ¿Le ha dotado de algo tal vez? Bueno, siendo niña, pues sí, para aprender. Para aprender, exacto, ¿no? Y también para desarrollar esa cualidad artística, digamos, que también es importante, estética. Y es que a veces solo pensamos en la parte lógica, la parte racional, y no nos damos cuenta que todo es fondo y forma, ¿no? Es contenido y es presentación. Una cosa, imagínense un perfume francés que esté en un bidón de aceite. Y yo le digo a la licenciada, aquí tengo un perfume francés, está pero en bidoncito de aceite, ¿quiere que le ponga así un poquito? ¿Aceptaría o no aceptaría? Y está usted bien vestida. Es perfume francés en bidoncito de aceite, le echaré un poquito, ¿aceptaría o no? Porque es aceite, tal vez no. No ve, exacto. Pero es perfume francés, sí, pero es que ahí vamos de nuevo. Qué importante es que sea perfume francés y esté pues en una botella de perfume francés, evidentemente. Entonces, las ideas igual deben ser buenas, deben ser interesantes y deben estar presentadas de forma estética, de forma elegante, para que pues también triunfen, ¿no? Entonces, no solo el contenido es esencial, sino también la apariencia, la presentación, la estética. Y eso pues está muy vinculado con el trabajo manual, con el trabajo artesanal que podemos hacer y que también se desarrolla en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, qué importante es no olvidar las manitos en nuestro trabajo académico y también, como decíamos antes, en el trabajo profesional. Muy bien, vamos poquito ya avanzando y vemos que, por ejemplo, para desarrollar la creatividad hay varias estrategias, ¿no? Dentro del aula. Hablamos de los sociodramas, por ejemplo, los álbumes, los ensayos, los mapas mentales, los murales, las ferias. Todos estas estrategias deberían implementarse en el aula para, pues, que el estudiante se acostumbre a pensar de forma disruptiva, de forma distinta, de forma lateral, como nos dijera Edward de Bono, ¿no? En su libro Pensamiento Lateral, que es una invitación
a un tipo de pensamiento distinto del lógico causal, ¿no? Entonces, qué importante es invitar, normalizar el pensamiento divergente, distinto, ¿no? Y para eso hay que dar pues, tareas, no le digamos a nuestro estudiante, ¿no? Busca de qué año a qué año ha sido la guerra del Chaco, ¿no? Por decirle, porque eso va a encontrar, va a copiar y ya está. Sino dígale qué podía hacer usted para, pues, ganar la guerra, ¿no? O para retrasarla o para adelantarla. ¿Qué haría usted para, usted es el presidente, a ver, la guerra se viene, lo va a adelantar, lo va a retrasar, ¿qué alianzas va a hacer? Busque una solución, porque si no, posiblemente vamos a perder. A ver, ¿qué haría usted? O sea, problematizar. Uno es creativo frente a la existencia de problemas, o sea, la creatividad aparece cuando hay un problema a resolver. Entonces, problematizaremos las cosas, las realidades, para que el estudiante pues nos dé propuestas, bajo la idea también de que vale equivocarse. O sea, no esperemos proyectos exitosos siempre, no, son propuestas y como toda propuesta hay que valorar el proceso, el interés, las ganas que le han metido, ¿no? A hacer esta propuesta y si no funciona, no funciona, pero pues se está trabajando de manera creativa, digamos, ¿no? Entonces, en pensamiento creativo también el proceso importa mucho, no solo los resultados. Ya casi terminando, ¿no? ¿Qué es importante para la creatividad, especialmente de grupo? Las personas creativas deben saber negociar, o sea, no ser tercas. No, así se va a hacer porque yo he dicho que va a ser así. No, a ver, haremos de esta manera, ¿no te parece? Sí, pero ¿no te parece si podríamos cambiar esto? Ya, pero ¿cómo? Negociaremos ideas. Entonces, un equipo fuerte creativo sabe negociar. Un equipo fuerte, creativo, sabe escuchar al otro, sabe tener esa escucha activa, ¿no? Decir, no, ya tengo mis ideas, los demás, ¿qué cosa hablarán? No sé, ni me importa, yo voy con mi idea y punto. No, la escucha activa puede ayudar mucho a mejorar tu propia propuesta. Aceptar el liderazgo. Para que una idea se concrete en un grupo creativo, debe haber alguien, pues, que lidere este proceso. No todos podemos liderar. Por mucho que sea tu idea, alguien liderará o tú mismo, pero debe haber un líder para que la idea se materialice. El respeto, obviamente. Imagínense un grupo creativo y uno con ajos, con pimientas, por Dios, o sea, ya se empieza a enturbiar los buenos sentimientos y la cabeza deja de pensar. Sabemos que la amígdala, cuando empieza a reaccionar de manera pues intensa, vale decir, se siente agredida la parte emocional del cerebro, entonces el cerebro pensante, que es el neocórtex, entonces ya no funciona bien. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que cuando nos ha pasado algo muy estresante, incluso nos olvidamos cosas, dejamos, lo perdemos nuestro celular, todo eso, porque efectivamente, ¿no? La amígdala se siente ultra excitada y anula ciertas partes del pensamiento racional, lógico, ¿no? Entonces, difícilmente que seamos creativos en grupos hostiles. No vamos a hacer porque más estamos pensando en atacar, en molestar y en irnos y en escapar, ¿no? Que en proponer algo. Y la proactividad también es importante. La proactividad de hacer más allá de lo que se nos pide, de lo que el grupo espera de nosotros, ¿no? Entonces, personas proactivas son personas que pues fortalece mucho, bastante al grupo, ¿no? Evidentemente. Para finalizar, podemos decir que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, si queremos ser más creativos, pasémosla bien, que hay un ambiente de respeto, de fraternidad, de amistad y obviamente de integración, porque juntos creo que podemos ser 10, 20, 30 veces más creativos que solitos nosotros, ¿no? Dicho esto, para mí es un placer. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Estimada licenciada Mariela, gracias por haberme ayudado a dar esta pequeña masterclass y creo que nos ha salido bastante bien. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Magíster, por tan valiosa información, ¿no? Esperamos que haya sido de total aprovechamiento y bueno, gracias a todos los presentes por su atención. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, pueden realizarlo activando su micrófono o escribiéndolo en los comentarios. Pueden levantar la mano, ¿no? Para que se les da la palabra.
Creo que todo ha estado súper clarísimo. Entonces, para mí, un placer, un gusto y bueno, agradezco a la institución, querida licenciada, por la invitación y siempre prestos a dar de nosotros en pro de ayudar un poquito, digamos, a entender la educación que creo que hace falta, ¿no? Y me place ver a tantos colegas que, bueno, estén escuchando estas pequeñas palabritas que, bien llevadas, yo creo que pueden generar a grandes prácticas, a ideas innovadoras, distintas y demás, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo, queridos colegas, un gusto haber interactuado con ustedes esta noche y bueno, que sea hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, querida licenciada. Muchas gracias, Magíster. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado el masterclass. Espero que, bueno, todos se hayan podido registrar en el formulario para su certificado. Y bueno, sería hasta una próxima. Un gusto. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.